Muy bien, estados físicos o estados de agregación de la materia, les comentaba. Entonces, vamos a ver este capítulo que también recibe el nombre de fases termodinámicas de la materia, ¿no? Los estados de agregación de la materia están asociados eh, a cómo es que se ordenan los átomos o moléculas en las sustancias. Los más comunes son los estados sólidos, líquidos o gaseosos, aunque también tenemos por los extremos, ya que los estados de la materia están asociados a las temperaturas que estos puedan tener, ¿ya? Pero pueden haber temperaturas extremas por el lado superior y también temperaturas extremas por el lado inferior. Entonces, cuando eso ocurre, se gestan dos nuevos estados más estudiados no hace mucho, que vienen a ser pues los estados, por acá lo tenemos, que es pues los estados de Bose-Einstein y también el estado plasmático, que aquí sí, esto sí lo menciona, que lo vamos a ver en unos momentos después, ¿ya? Bien, acá tenemos los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Vamos a ver que hay fuerzas que mantienen a estos cuerpos o bien separados o bien juntos. Las fuerzas que mantienen a los cuerpos juntos son llamadas fuerzas, bueno, normalmente se les llamaría de atracción, ¿verdad? Porque los mantienen unidos, ¿no? Pero el lenguaje que se le da a esto también es la nomenclatura de cohesión, ¿de acuerdo, José Daniel? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Ok. Entonces también se le da ese nombre, ¿ya? Las fuerzas de atracción. ¿Dónde imperan esas fuerzas de atracción o de cohesión que estamos mencionando? En el estado sólido. Por eso es que el estado sólido se mantiene compacto, ¿ya? Se mantiene compacto. Sí, ok, José Daniel, está bien. En cambio, en el estado gaseoso es al revés. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Veamos por acá. El estado sólido, ¿ya? En el estado sólido tenemos que el volumen y la forma es definida. El estado sólido es conciso, macizo, no cambia de forma, no cambia de volumen, eso es constante en todo aspecto y todo sentido. Bueno, el estado sólido, claro, a excepción, profe, apliquemos división de la materia, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero así como está, vamos a tener ahí para el estado sólido, vamos a tener un volumen y forma definida. Es porque en el estado sólido, les comentaba hace un momento, en el estado sólido vamos a tener las fuerzas de cohesión mucho, mucho, mucho más grandes. Ahí está, F sub C es fuerza de cohesión. Por favor, apúntenlo aparte en la diapositiva, así como está escrito aquí, F sub C se denomina fuerzas de cohesión, ¿ya? Y F sub R es fuerzas de repulsión. Ya eso lo agregan acá, fuerzas de repulsión, acá F sub R y acá F sub C. ¿Ya? Como la forma no se puede cambiar y también el volumen, más que nada el volumen no se puede cambiar, entonces vamos a decir que no se comprime, ya no se comprime. Eso trae como consecuencia, miren, trae como consecuencia la división de la materia de una manera conveniente. Estamos comentando por acá, eh, esto sólido, sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? A ver, me comentan. Bien, les comentaba el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, ¿no? Tenemos por acá, entonces, de estos dos, ya que el volumen o esto es incompresible, es decir, no puede cambiar de forma a su vez, entonces a estos dos cuyas moléculas sí pueden desplazarse unas con otras, es decir, fluyen las moléculas unas con otras, esto recibe el nombre de fluido, ¿no? Fluidos. Y de estos fluidos, el líquido y el gas
Los que van a tener volumen variable vienen a ser los gases. Los gases pueden tener un volumen variable. Su volumen puede cambiar. El volumen cambia. ¿Cómo cambia? Debido al recipiente que lo contiene. En cambio, en el líquido el volumen es constante, ¿ya? No vamos a decir, profe, mira, ¿sabe qué? Yo me compré una Inca Cola y de 1 litro y lo voy a poner en un recipiente de 2 litros a ver si aparecen 2 litros. No, ¿verdad? Entonces quiere decir que el volumen del estado líquido no cambia, ¿no? Prácticamente se mantiene constante, ¿no? No porque tú cambies el envase vas a tener 2 litros, eso no puede ser, ¿ya? Pero eso sí pasa en el estado gaseoso, ¿no? Si un gas, el oxígeno, le cambias de recipiente, entonces el volumen se altera, ¿no? Depende del recipiente el volumen, ¿ya? Eso conlleva a que ciertas características también sean constantes, como la densidad que estábamos hablando en la clase pasada. Y claro, como acá es variable, también la densidad también sería variable, o sea, también cambiaría, ¿no? Por eso es que en los siguientes pues, cursos de los siguientes años, siempre es preferible comenzar el estudio de los fluidos mediante los líquidos. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces. Bien, ahí tenemos entonces el estado sólido. Características adicionales, subclasificaciones para el estado sólido. Tenemos un estado sólido que se puede clasificar en sólidos cristalinos o también podríamos hablar de sólidos amorfos. La diferencia entre un sólido cristalino y un sólido amorfo es como su propio nombre lo menciona. Amorfo, que diga sin, morfo, sin forma. Entonces, cuando observamos la estructura interna, por ejemplo, del vidrio, vamos a notar que pues no hay un orden que podamos distinguir, ¿no? En cambio, en el sólido cristalino, en otros sólidos, pues, en donde podamos distinguir ahí un orden, podría ser la sal, el cloruro de sodio, ¿no? En este caso, para el cloruro de sodio, nosotros podemos observar con el microscopio que si acá tenemos la molécula, por ejemplo, el átomo de sodio, por acá tendríamos intercalado el átomo de cloro, por acá sodio, cloro y por acá sodio. Entonces, por acá tenemos el cloro, por acá tenemos el sodio, por acá tenemos el sodio, por acá tenemos el cloro, ¿verdad? Entonces, estos están enlazados de tal manera que forman un cubo, ¿ya? Forman estos un cubo. Entonces, ahí, de manera microscópica, se puede observar un cierto orden, ¿ya? Hay un cierto orden. Cuando eso ocurre, ya pues ya no podemos ponerlo dentro de los que no tienen forma, ¿verdad? Entonces, ahí sería una sustancia que se le denomina cristalina. Forman pequeños cristales, pequeños cubos que pueden ser de esta manera. También hay algunos son de cara centrada, de cuerpo centrado, etc. ¿Ya? Bien, siguiente, vemos al estado líquido. En el estado líquido, las fuerzas de atracción, de cohesión, es decir, son prácticamente cercanas a las fuerzas de repulsión. Esto es lo que tenemos aquí, que se menciona, lo podríamos visualizar aquí, que se menciona, ¿verdad? Las fuerzas de repulsión con las de cohesión son prácticamente cercanas, ¿ya? Quizás habrás visto esto cuando uno quiera comprar alguna bicicleta que sea costosa, ¿no? Siempre una bicicleta costosa va a utilizar un freno que se denomina freno hidráulico, ¿no? ¿Y por qué utilizan un fluido para el freno? La característica del fluido es que, pues, a diferencia de los sólidos, un fluido transmite la presión directamente. En cambio, los sólidos, para ser más exactos, transmite exactamente la misma cantidad de fuerza y no la misma cantidad de presión, ¿verdad? Entonces acá tenemos el sólido que es un lapicero, entonces tú aplicas una fuerza por un lado y se transmite al otro lado porque esto va a ser un sólido, directamente, el mismo valor. Sin embargo, si hablamos de un fluido, prácticamente el fluido no transmite el mismo valor de fuerza, entonces lo que transmite sí es el mismo valor de presión y eso es importante para presionar los discos en los frenos de la bicicleta, ¿no?
que también se utiliza en los autos y también se utiliza en las motos. Entonces, ahí se aprovecha esta característica de los líquidos que se denomina este, compresibilidad casi nula o incompresibilidad, no se comprimen, ¿ya? Como no se comprimen, el volumen ya es fijo, definido, no cambia, pero la forma sí, ¿no? Sí puede adoptar la forma del recipiente. Bien, chicos, acá tenemos entonces las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión, ¿no? En este caso, las fuerzas de cohesión y repulsión son prácticamente similares, ¿ya? Similares. Por acá podemos rescatar lo que acabamos de mencionar hace un momento. Los fluidos son llamados aquellos que son líquidos y aquellos que son gases, ¿no? Porque las moléculas pueden fluir unas con otras, por eso el término denominado aquí fluidos. Y pues tienen peso y por lo tanto pueden ejercer una presión o una fuerza. A ver, aquí una pregunta para los que de repente ya años pasados quizá han viajado a provincia, ¿no? En provincia tenemos, bueno, por acá está al nivel del mar, acá está la costa, ¿no? Y pues por acá está la costa y ya por acá se encuentra la sierra. Por acá, a ver quién ha viajado a la sierra. Tenemos uno y tenemos acá el punto 2 que es en la playa, ¿no? Donde la presión es mayor, en uno o en dos. ¿Qué opinan, chicos? ¿Dónde la presión es mayor? ¿Quién ha En viajado? dos, Exacto, sí. Sí, correcto, claro. ¿Por qué tenemos que la presión a ver en 2 sería mayor? Pues en este caso, que es acertada la respuesta, en el punto 2 tenemos que las moléculas de aire se encuentran más juntas, ¿verdad? En cambio, en uno las moléculas de aire se encuentran más separadas. Es por eso que las personas que nacen en la sierra o son de la sierra, pues cuando se sacan una ecografía, ¿no? El doctor le dice, pues, qué maravillosos pulmones y grandes tienes, ¿no? Los pulmones, ¿no? Son desarrollados. Las personas que se encuentran allá, pues tienen los pulmones grandes para poder captar más aire, porque el volumen de aire contiene menos oxígeno, ¿no? Menos átomos. Acá, en cambio, en la costa, el aire se encuentra más, las moléculas se encuentran más juntas, ¿no? En cambio, en este caso, no. Ello ocurre porque, pues, si nos acercamos más a la Tierra, el efecto de atracción sobre los cuerpos que están a su alrededor es mayor, ¿no? Lo mismo que un imán, ¿verdad? Si uno coge un imán, ¿dónde atrae más? ¿Que esté más lejos o que esté más cerca? Más cerca, obviamente, ¿no? Lo mismo una vela, uno prende una vela, ¿dónde quema más? ¿Está lejos o que esté cerca? Obviamente, cuando está cerca, el efecto es mayor. Lo mismo pasa en la Tierra, el efecto de atracción aquí en la costa es mayor, en cambio en la sierra menos. Por eso las moléculas se encuentran más alejadas y eso provoca que la presión, o sea, los choques de las moléculas por unidad de área sean menor y provoca esto menos presión en la sierra. Ese defecto de aire provoca el llamado soroche, que es ¿no? un síntoma que uno tiene que sobrellevar cuando viaja a la sierra. Bueno, algunos, ¿no? No todos les da ese efecto, ¿no? Por ejemplo, yo viajé hace años, cuando terminaba mi secundaria, recuerdo, viajé y no tuve ninguno de esos síntomas. Quizás ahora sí, ¿no? Quizás ya uno por la edad pueda experimentar. Bien, chicos, vamos al estado gaseoso, ¿ya? Estado gaseoso, ahí en ese caso las moléculas se encuentran al azar, ¿ya? Al azar. Para poder estudiar inclusive tienes que utilizar la probabilidad, ¿no? Porque no puedes decir dónde está exactamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese caso, ya ahí no creo, claro, ahí también podrían acordarse que hace 10 años si les dio un efecto de Sorroche o no, ¿no? En la orolla dicen que es más el efecto, ¿no? El gas, les comentaba, tienen una mayor fuerza de repulsión
Las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Acá se visualiza fuerzas de cohesión bastante pequeñas y acá se encuentran fuerzas de cohesión bastante pequeñas con respecto a las fuerzas de repulsión. Forma y volumen, todo es variable en los gases, ¿ya? Todo es variable. Por eso que se puede comprimir, ¿no? Nadie se le va a ocurrir, profe, voy a hacer un freno de aire. No se puede, ¿no? Porque el aire se comprime, entonces no va a generar la presión necesaria, al igual que el líquido, ¿verdad? Entonces el aire es compresible. Es mejor utilizar el aire para inflar las llantas, ¿no? Eso sí, en la llanta, así sea pequeña, puede caber cada vez más y más aire porque el aire se puede comprimir, ¿no? Entonces eso ahí sí se podría aplicar, ¿ya, jóvenes? Una diferencia que normalmente esto no se conoce por las personas de a pie, nosotros sí vamos a comentarlo para poder saberlo, ¿correcto? Ajá. Sí, el zorroche, sí. También dicen, claro, también hay creencias con respecto al caramelo de limón, ¿no? Que también quita el mareo, ¿no? También las hierbas también serían buen remedio, ¿no? Diferencia, jóvenes, diferencia entre vapor y gas, ¿no? No vamos a decir o vamos a tener en cuenta que el gas y el vapor tienen una diferencia en cuanto a su naturaleza, cómo es que se presentan en el medio ambiente, ¿no? Se dice que gas es la sustancia que se presenta tal y cual en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales no vamos a decir, profesor, el agua tiene un volumen variable en condiciones normales, no. Profesor, el agua se presenta de esta manera, ¿no? Todo blanquecino como una nube en condiciones normales, no, ¿verdad? Totalmente no, saturadamente no, ¿verdad? Para que el agua se presente así, tenés que ir a la cocina, prender la cocina, dejarlo unos minutos allí y recién el agua tendría un volumen y forma variable y estaría por todos lados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando eso ocurre, esa sustancia a la cual pues tú has intervenido, has prendido tu cocina y le has dado la temperatura suficiente para que tenga estas propiedades de acá, un tipo de nube, ¿no? ¿Verdad? A eso recién se le llama vapor. Es cuando uno interviene, ¿ya? Pero cuando ya la sustancia se presenta de esta forma, de manera natural, como por ejemplo es el oxígeno, ¿no? Nadie va a decir, profe, el oxígeno es líquido de manera natural. No, el oxígeno no es líquido de manera natural, ¿no? Por lo tanto, esa sustancia recibirá el nombre de gas, porque de manera natural va a tener la forma de una nube, ¿no? De una nube, ¿no? Entonces, esas sustancias que de manera natural se encuentran como una nube, ¿verdad? Se denominan gas. Y las sustancias que para que tengan la forma de una nube, entre paréntesis, figurativamente hablando, ¿ya? Se denominarán vapor, porque ahí tú ya has incrementado la temperatura para forzar que tenga esas características, la sustancia, ¿ya? Esa es la diferencia entre gas y vapor, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora qué pasa en los extremos, ¿no? Profesor, yo tengo acá mi cocina, lo prendo y pues el estado líquido pasa a ser gaseoso. Y a eso pues no se le va a denominar directamente gas, a eso le denominaría yo vapor, porque yo he intervenido en prender la cocina y aumentar la temperatura al extremo de que ha pasado a denominarse vapor. Profe, ¿y qué ocurre más allá? ¿No? ¿Qué ocurre más allá? A ver, miren, si acá nosotros tenemos las moléculas de agua, H2O, por acá pues tendríamos el H2O, ¿no? Bueno, el agua, H2O, estas moléculas de agua, se pueden enlazar entre sí, y eso ocurre en el estado líquido. Fuerzas entre moléculas existen en el estado líquido, pero cuando tú ya le agregas bastante calor, ejerces pues mucha temperatura sobre él, ¿correcto?
haces pues que tenga mucha temperatura, entonces se rompe ese enlace. Entonces quedaría la molécula de agua por acá, la otra molécula de agua por acá y la otra molécula de agua por acá, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa si yo imaginariamente tengo una super cocina que no va a llegar pues solamente a 100 grados centígrados, ¿no? Imagínese que mi cocina puede llegar a 1000 grados centígrados, no, 10.000 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esta molécula de H2O, esta es la molécula de H2O, ¿no? Esta es la molécula de H2O, se puede romper, se rompe. Y por un lado queda el hidrógeno y por un lado queda el oxígeno. ¿Correcto? Quedan separados. Entonces, cuando ocurre eso, esa ruptura, entonces ya no estaríamos hablando de moléculas, estaríamos hablando de iones. Y esa sustancia ionizada recibe el nombre de plasma, estado plasmático. Para poder llegar al estado plasmático, fíjate que debemos de llegar a temperaturas próximas a los 10.000 grados centígrados, ¿no? ¿Dónde ocurre ello? Ello ocurre, pues, esas reacciones ocurren en el Sol, ¿ya? Y pues el Sol que tenemos es un Sol bastante pequeño, no existen soles pues mucho más grandes en donde pues también da a entender pues que el estado plasmático sería el más abundante en el universo, ¿no? Correcto. Película de ciencia ficción han querido replicar o querido decir pues que habría la posibilidad de tener un pequeño sol, ¿no? No sé si recordarán una película, creo que era El Hombre Araña, no sé si era El Hombre Araña 1, 2 o 3, ustedes de repente recordarán que ahí estaba el doctor, ¿no? Octopus, ¿no? Con sus brazos tratando de retener ahí el sol, ¿no? ¿Habrá alguna sustancia que esté en contacto no sea alterado por esa temperatura? Imposible, ¿verdad? Entonces, pero la tecnología ya se ha dado hace unos años, hace no mucho tiempo, en un país que se denomina China, ¿no? En China dicen pues noticias que ya han experimentado con un pequeño sol y ese aparato para poder llegar a estas temperaturas de plasma se denomina plasmatron, ¿no? Ya no es pues ciencia ficción de años anteriores, pues no recuerdo bien de qué año es la película El Hombre Araña 2, sino, ¿verdad? No me equivoco, ¿no? Entonces, en esos momentos pues se le consideraba ciencia ficción, pero ahora ya podemos hablar de que se está investigando en esa parte de la materia. Otra parte de la materia, jóvenes, vamos ya por los extremos, no el extremo superior, que son temperaturas sumamente altas, ¿ya? Un comentario, decirles pues que las leyes de la física, de la química que rigen pues la naturaleza, se alteran, se alteran en los extremos, imagínate. Claro que en nuestras condiciones que nosotros podemos percibir, las leyes tienen una forma, pero cuando ya tenemos temperaturas extremas por muy superiores o por muy inferiores, ya la naturaleza de las ecuaciones cambia. Bueno, no es que cambie, sino tendrían que modificarse para tener que se enlace con estas temperaturas extremas. Estoy hablando también de otras temperaturas extremas como es lo que podría ser temperaturas cercanas al cero absoluto. En la estructura de la materia, a nuestros sentidos, a temperaturas en las cuales nosotros vivimos, pues pues la materia se presenta con una sola estructura que es corpuscular, pero en realidad la materia tiene doble naturaleza, naturaleza dual, o bien se presenta también como onda o también se presenta como partícula, ¿no? Pero a nuestro entender, a nuestro sentido, se presenta de manera separada, ¿no? Un lado es onda, un lado es partícula, ¿no? O bien eres ondas de celular, ondas de radio, ¿no? O bien sonido, ¿no? Esa es una onda, ¿no? O bien eres partícula, ¿no? Entonces,
la materia se presenta de dos maneras. Si quieres comunicarte con alguien, o bien le lanzas una partícula, una piedrita, o bien le hablas, ¿no? Le gritas, ¿no? Para que pueda salir de repente por su ventana y utilizas la onda de sonido. Entonces, la materia se presenta de dos maneras, ¿no? Pero ya en el estado en el cual pues las temperaturas decaen, esas formas de presentarse la materia se confunden, por decirlo así, y el estado de onda predomina. Vamos a verlo en una animación que tenemos por acá. A ver un momento, una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a verlo por acá. Un momento. Bien, ahí tenemos, ¿no? Las moléculas a temperatura ambiente, ¿verdad? Su presencia que se da es en modo de partículas, pero conforme la temperatura disminuye, podríamos observar que esto predomina la naturaleza ondulatoria y estas partículas toman esa forma. Y recuerden que pues, una onda como el sonido puede ocupar todo un mayor espacio, ¿verdad? Y cuando ya predomina esta característica que es de onda, entonces va a ocupar todo el espacio a la vez, ¿no? Esto se denomina estado condensado de Bose-Einstein. Entonces aquí las ondas de todas las partículas se confunden en una sola. ¿Ya? Entonces ese video es corto y pues nos ayuda a entender cómo es que se da este estado que tenemos por acá, el estado condensado de Bose-Einstein. Bastante aplicado en la parte de circuitería, ya que aquí se utiliza pues semiconductores y tener en cuenta que estos semiconductores no utilizan pues la física convencional, la física clásica, sino esto utiliza ya una física llamada física cuántica, ¿no? Entonces ya se mete en el terreno de una física ya no igual a lo convencional que vemos con nuestros sentidos. Ya chicos. Bien, entonces vamos a llamar lista para tener en cuenta ya los problemitas a resolver para el día de hoy. ¿Correcto? Por favor, denle un vistazo para poder marcar. Vamos a llamar lista, ¿ya? Y por aquí no gane el tiempo, ¿ya? Bien, vamos a ver. Bien, nos dice la primera, fuerzas de repulsión. Repulsión, ojo, no estoy diciendo atracción. Repulsión. ¿Cómo mantienen a las moléculas? ¿Qué marcamos? No me vayas a decir unidas, porque es repulsión. ¿Qué marcamos? Separadas. Claro, ahí está, separadas. Entonces por acá marcamos la A. Siguiente pregunta dice, no es una característica del estado sólido. ¿Ya? Bueno, para el estado sólido, ¿presentan forma definida? Sí, el estado sólido tiene todo constante, sí, verdadero. ¿Presentan masa? Sí, también presentan masa. ¿El volumen es constante? Claro, porque es sólido, una piedra, por ejemplo, ¿no? No puede ser medido, no falso, esto sí es falso, ¿ya? ¿Por qué no? Sí puede ser medido, ¿no? Su masa, su volumen, todo puede ser medido, ¿ya? Su fuerza de cohesión es mayor, claro, la fuerza de atracción es mayor, sí, eso es verdadero, por eso es que es sólido. La clave acá sería la letra D, esa es la clave, ¿ya? Problema número 3, verificamos verdadero o falso según corresponda en cada una de las alternativas. Vemos en la parte A, los gases presentan forma y volumen variable. Con respecto a los gases, claro, en los gases todo es variable. La forma, el volumen, todo lo que tenga es variable. Verdadero, ¿ya? Con respecto a sus dimensiones, ¿no?
El volumen varía de acuerdo, claro, por supuesto, por eso es que un balón de gas, o sea, es una parrilla, ¿no? O sea, una parrilla trata del balón de gas, colocarlo en la sombra, no lo coloques al sol, ¿ya? Entonces eso es peligroso. Entonces el volumen varía de acuerdo a la temperatura. Los gases pueden comprimirse con facilidad, por supuesto, ¿no? Por eso es que no vas a hacer, profesor, voy a poner mi freno de aire. No se puede, ¿ya? Porque se comprime. Entonces no va a transmitir la presión, porque se comprime, cambia su volumen y no es bueno para ello. Para la llanta sí es bueno, ¿ya? Entonces eso sí es verdadero, ¿no? Para los gases, fuerza de repulsión. Ya, ¿cuál es mayor? En los gases, estos se mueven al azar, todos están separados, están repelidos unos a otros. La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción o de cohesión. Las fuerzas de cohesión son mayores. A ver cómo se lee esto. Fuerzas de cohesión son mayores. No, ¿verdad? Si no sería una No, piedra, ¿sí falso. o no? Claro, falso, muy bien. Eso es falso, ¿no? La fuerza de repulsión es mayor, eso sí es correcto. Entonces, claro, ahí esta sería la falsa, ¿no? Si nos piden indicar verdadero o falso, ya estaría la respuesta. ¿Ya? Siguiente, vamos al problema número 4. Estado de la materia que sea más abundante en el universo, jóvenes. ¿Qué marcamos? Ahí lo estoy viendo por la otra pantalla, por acá. ¿Qué me comentas, Dilmer, Dairon, Celeste, Giselle, Gustavo, Piero? A ver, Corina. ¿Cuál es el estado más abundante en el universo? Yo lo mencioné en la clase, ¿no? Hay que recordar, si yo lo mencioné en la clase, Líquido, dije, El líquido, líquido sí, líquido, pero no en el líquido. universo, ¿ah? Recuerden el sol. El sol que sólido, tenemos, gaseoso, gaseoso. Gaseoso. Gaseoso, gaseoso. no, No. el sol, ¿qué abunda en el sol? El El gas Plasmático, claro, plasmático. pues, claro. plasmático. Y el sol que tenemos inclusive es el más pequeño. Hay soles que son mucho más grandes que el que tenemos, ¿no? Entonces, en virtud de Profesor, ello, hay podemos varios decir soles. que el estado que abunda más en el universo, ojo, pestaña, ceja y oreja, en el universo sería el estado plasmático, ¿ya? El estado plasmático, ¿no? Ya, un momento, ahí no se muevan. Vamos a saltearnos por un momento las 5 y vamos con las 6. Para las 6 respóndanme. De repente ahí se confundieron. Muy bien, Brenda, muy bien, Giselle. A ver, ustedes también. Para las 6 me responden. El estado de la materia que abunda más, pero ahora en la Tierra, no en el universo. Líquido. Ay, sí, muy. Ahora sí es el líquido, ¿no? Inclusive nosotros somos en mayor porcentaje agua, ¿verdad? Muy bien, Brenda. Esa sería la respuesta, el estado líquido. Nosotros mismos somos más agua que otra cosa, ¿verdad? Entonces también los mares también abundan en la tierra. Bien, la 5 dice característica del estado líquido. Recuerda que el estado líquido y la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión son prácticamente similares. Entonces, esto es correcto, son próximos. ¿Presentan forma definida el estado líquido? No. No, ¿verdad? Porque la forma depende del recipiente. ¿Presentan forma definida? No, esto es falso, ¿ya? ¿Su volumen es variable del estado líquido? ¿Cambia el volumen? No, porque por más que te decía, ¿no? Que tengas una Inca Cola de 1 litro, lo pongo a un envase de 2 litros. Profe, ya tengo 2 litros de Inca Cola. No, el volumen no cambia, ¿ya? Eso es falso, ¿ya? ¿Se puede comprimir el líquido? No, no se puede comprimir. Si no, no habrían frenos hidráulicos, ¿verdad? Entonces, el líquido no se comprime y eso provoca que pueda transmitir correctamente la presión. Entonces sería falso. Esto también obvio que sería falso. La única clave sería la letra A. Muy bien, Brenda. Muy bien, Rodríguez. Ahí tenemos la respuesta. Bien, chicos. Antes que nos gane el tiempo, ya esto apúntenlo, por favor, en
la diapositiva y si no la tienen todavía a la mano, no la han podido imprimir por el tiempo, entonces tomen una captura de pantalla y ya ahí nos quedaríamos. Muy bien, un gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Profe.